Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y hoy traigo un tag o book tag, una mezcla, no lo tengo muy claro, pero antes de empezar con las premisas os recuerdo que me podéis encontrar en todas mis redes sociales, que en Instagram es donde estoy a diario, pero os dejo todas en la cajetilla de información y que me ayudáis un montón dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Ahora sí, vamos con este tag que, bueno, pues eso, hay preguntas de libros, pero luego también hay preguntas de gustos personales y de un montón de cosas. Os cuento que he investigado un poco y creo que es un book tag original de By the Book en Goodreads. No tengo muy claro qué significa esto, pero es lo que he visto en los canales de las compañeras. Fue un tag creado en Goodreads. Entiendo que fue creado en inglés y lo tradujo a BookTube España Jennifer de Directos de Literatura. Voy a dejar toda la información que pueda en la cajetilla. Yo he sido nominada a este tag por Nayara de capítulo 16 y por Luna de Books Moon. Os dejo abajo sus dos canales y los vídeos en donde ellas responden a todas estas preguntas que son súper divertidos, así que no dejéis de verlos. Y ahora ya sí, vamos a contestar a estas 20 preguntas de un poco de todo. Bueno, ya sabéis que este tipo de tags yo los improviso, tengo aquí las preguntas, las voy a ir leyendo directamente y os cuento lo que se me pase por la cabeza. La primera es, ¿cuántos libros son demasiados libros en una saga? Bueno, pues para mí es muy diferente si es con cliffhanger o sin cliffhanger. Es decir, en una saga que tenga continuidad 100% y que el final de cada libro contenga un cliffhanger para el siguiente, no muchos. No me puedo yo eternizar. Yo creo que una trilogía ya va estando bien. Pero bueno, yo aún así sí que soy capaz de meterme en sagas más grandes, pero la verdad es que es demasiado compromiso. Así que diría que trilogía. 3, 4, para ir más allá tiene que ser algo que me apasione muchísimo. Pero si es sin cliffhanger, es decir, si hay una cuestión común, unos personajes comunes, un universo o una ambientación común, pero cada historia es individual de cada libro, como puede pasar en muchas de las colecciones que sabéis que adoro de misterio, ahí me da igual, infinitas, porque si me gusta quiero más y más y más. Entonces, que sean largas, que yo tenga para leer durante toda la vida y no cansarme, me encanta, da igual. Sabéis que adoro, yo que sé, Anne Perry, que tiene sagas de 30 libros, o las de Agatha Racing, de Beaton, pues también 30 y pico libros, Louise Penny, 17, da igual. Pero tiene eso de que si no la terminas no pasa nada, no te quedas con historias a medias. La segunda, ¿qué te parecen los cliffhanger? Fíjate, no la había leído y ya lo he mencionado. Bueno, pues me parece bien siempre y cuando no sean exagerados. O sea, dentro de un mismo libro me parecen estupendamente bien. Es un recurso para crear suspense y para mantenerte enganchada a la historia. Pero si lo vas a usar dentro de una saga para hacer que los lectores lean el siguiente libro, hay que tener cuidado porque hay una fina línea entre crear un buen cliffhanger que haga que los lectores adoren la saga a crear cliffhanger y después que te odien a muerte porque no la termines, porque tardes mucho en sacar el siguiente libro, porque sean tropecientos mil libros, no sé, demasiadas cuestiones. ¿Tapa dura o tapa blanda? Ya sabéis que yo soy amante de las tapas semiblandas. O sea, tapa blanda, pero que... Sí, semiblanda, es que se llama semiblanda. Tapa blanda con solapa y un poquito más gruesa de las típicas de bolsillo. Libro favorito. Es que estas preguntas podría... Bueno, libro favorito, pues a ver, ya sabéis que esta respuesta no es seria, pero yo os puedo decir Rebeca de Daphne du Maurier. Sabéis que es un libro que a mí me gusta muchísimo, porque me parece que Daphne es la diosa del universo y no hay nadie que escriba como ella, que describa como ella, que ambiente como ella y que cree suspense como ella. Después tenemos los libros de Aurora Teagarden, que sabéis que son mis cozies favoritos, y tenemos también, no sé, cualquier libro de Agatha Christie, pues también podría andar por ahí, quizá 10 negritos, podría decir. Libro menos favorito. Nunca hablo de él porque yo los libros que odio a muerte pues no quiero que la gente los lea, entonces tampoco es cuestión de andarlos sacando. Os voy a decir un libro que odio a muerte, que odio muchísimo y que he mencionado poco.
Este libro, que espero que no conozcáis, Muerte de un superhéroe, Anthony McCarten, es uno de los libros que más me han enfadado de toda mi historia lectora. Lo pasé mal leyéndolo, me puso literalmente mal cuerpo del asco moral que me estaba dando, y mira que yo leo cosas chungas, pero es que esto me pareció detestable, sobre todo porque está como dirigido a público adolescente, creo, porque si no, no entiendo nada. Y me pareció horrible, machista, asqueroso, detestable, incoherente, superficial. Y si alguien ama este libro aquí, lo siento mucho, te quiero y adiós, porque sé que te estarás yendo del canal. Pero es que de verdad que nunca he odiado más un libro. Jamás, o sea, sabéis que yo odio poco, creo que odio poco. No soy una persona que odie mucho y menos a los libros, pero aquí hay odio. Odio, hablo de odio, de hate, de odio profundo. Es un chico que está enfermo, tiene una enfermedad terminal y todo el libro gira en que el chaval tiene que perder la virginidad antes de morirse, porque por lo visto es súper importante. El trato que se da a las mujeres y cómo se refleja la figura de la mujer en este libro es que no tengo, me he quedado sin palabras, como digo, vomitivo. Aparecen situaciones de abuso, aparece una concepción de la prostitución terrible, aparece una concepción de la maternidad que me revolvió las tripas, todo mal, o sea, todo mal, todo mal. La adolescencia que se refleja aquí, señor, ¿qué le pasa? ¿Qué adolescencia ha vivido usted? Pero el señor sí que es conocido, porque luego es que resulta que de este libro hay una película y este señor ha hecho más películas. Bueno, pues no sé, igual yo no he visto la película porque obviamente no me quedaron ganas de ver la película después de leer esta cosa. No sé si habréis visto la película, espero, cruzo los dedos, tengo esperanza de que en la película fuera mejor en el sentido de que quitaran todas las barbaridades que aparecen en ese libro. Pero tengo mis serias dudas. Es un libro muy bien valorado. Una de las cosas que me revolvió tanto el estómago es que después de leerlo, yo, masoquista, me metí a ver opiniones. Y tiene súper buenas opiniones, tiene muy buena nota. Y tanto el libro como la película. Y yo, pues ahí perdí la fe en la humanidad un poquito, ¿sabes? Murieron hadas ese día, murieron unicornios. Yo lloré. Y ya está. Triángulos amorosos, ¿sí o no? Sí, sin ningún problema. A ver, igual no es mi cosa favorita de la vida, pero lo disfruto muchísimo. Es verdad que es una cosa que quizá disfruto más en pantalla que el libro, porque es verdad que en pantalla se da mucho y yo amo muchas de esas series donde lo principal es un triángulo amoroso. Pero bueno, me parece bien en todo. A ver, para que a mí me gusten tienen que pasar dos cosas. O bien que no haya toxicidad extrema, si estamos hablando de, por ejemplo, literatura o tal romántica o juvenil, o que sea fantasía. Con fantasía, yo ok a todo. Un día podemos hablar de esto, quizá. No lo sé, porque es un melón que luego trae malos rollos. Pero bueno, que sí, triángulos amorosos, sí. El último libro que no pudiste terminar, Las uvas de la ira. Estoy un poco perezosa, no os voy a sacar los libros porque no sé dónde están. No lo terminé, os lo conté en su momento, que lo pillé en un mal momento, lo pillé en un momento en el que no me apetecía nada, y aunque sé que es un libro que en otro momento podría haber disfrutado, desde que lo abandoné tampoco he sentido las ganas de cogerlo y no me voy a forzar en absoluto, así que pues no sé, quizá en unos años vuelva a mi vida, quizá no. Pero sí, creo que ese fue el último que abandoné. Sabéis que es que yo abandono poquitos libros. Un libro que estés leyendo actualmente, pues Los cadáveres de Calendar Square de Anne Perry, que es la lectura de abril, una de las lecturas de abril del Club del Callejón del Misterio. El libro más antiguo que has leído en el sentido de fecha de publicación, pues no lo sé, algún clásico de estos que te mandaban obligatorio, la verdad es que no lo sé, el Lazarillo, la Celestina o alguno de estos, no, seguro que he leído más antiguos. No estoy muy segura, pero pues alguna obra de este estilo. Y después, libro publicado más nuevo que has leído, pues una de mis últimas lecturas es Terror de Estado, que yo creo que es una de las últimas novedades así que estoy leyendo.
Autora favorita. Otra pregunta que es que no sé, pero bueno, por contestar algo, pues ahora mismo diría dos para decir una como más mamarracha y otra más seria. La más mamarracha, sabéis que Charlene Harris, la adoro, la amo todos sus libros. Y por decir otra más seria, pues sabéis que precisamente Louise Penny, aunque no precisamente con este libro, pero Louise Penny también es una autora que yo recomendaría con los ojos cerrados. Obviamente antes he dicho libros favoritos, pues he dicho Rebeca, pues Daphne du Maurier, pues también. ¿Comprar libros o prestar libros? O sea, comprar libros o tomar prestados, imagino que es. No lo tengo muy claro. O sea, prestar libros, no lo llevo bien, ya lo sabéis. Hay libros que me importan menos, pero luego hay libros que si me importan no los quiero prestar. A mí me gusta tener mis libros y además es que no se trata de que me los devuelvan en un futuro súper lejano. Es que a mí lo de prestar un libro para que esa persona me lo devuelva 5 años después, pues sinceramente es que eso no es devolver un libro. Así que prestar libros no. Tomar prestados libros de otras personas, no. Yo lo paso fatal teniendo libros prestados, me quema en las manos, estoy siempre súper preocupada de que les pase cualquier cosa, así que no leo cómoda y además siempre tengo la urgencia de leerlo súper rápido porque por mucho que la persona me diga que no corre prisa, da igual, a mí me corre prisa, yo necesito devolverlo, o sea que tomar prestados de otras personas no. Ahora bien, tomar prestados de la biblioteca, sabéis que yo soy usuaria de las bibliotecas a tope, hay que coger prestados libros de las bibliotecas y eso sí, sin ninguna duda. Pero hombre, pues si puedo, los libros que más me gustan, pues sí, me gusta comprar libros. Pero también es verdad que no me gusta comprar cualquier libro, es como libros que quiera mucho, me gusta comprarlos, libros que solo quiera leerlos, pues está muy bien poderlos tomar prestados de la biblioteca. Un libro que no te gusta y que todo el mundo ama, Una vuelta de tuerca de Henry James. Ya lo he comentado en varias ocasiones, sabéis que es un clásico, como que a la gente le gusta muchísimo, sobre todo a la gente que le gusta el terror y tal. A mí me parece aburrido, no me gusta nada cómo está escrito, no me dice nada, no me transmite nada, no me gustó nada, me sorprendió muchísimo que me gustara tampoco. Pero yo creo que es así como una de las opiniones más impopulares que creo que tengo, porque no se me ocurre ninguno más realmente. Marcapáginas separadores o doblar las esquinas. Marcapáginas. A mí lo de doblar las esquinas, sinceramente, no lo entiendo. Porque, a ver, separadores. Puedes usar marcapáginas súper bonitos, preciosos, que muchas veces yo uso, pero es que un separador es cualquier cosa, una hoja del parque, el móvil uso yo a veces, o sea, cualquier cosa te sirve de separador, no veo necesario doblar las páginas, a no ser que es que te guste especialmente doblar las páginas, en cuyo caso, si son tus libros, pues adelante, tú puedes hacer lo que quieras con tus ejemplares. Ahora bien, yo aquí tengo un problema, porque hay una cosa que odio mucho y me parece una falta de respeto impresionante, y es que, como he dicho antes, yo soy usuaria de bibliotecas. Y chica, cuando tú estás leyendo un libro de bibliotecas es un préstamo, es que no es tu libro, no puedes hacer lo que quieras con el libro. Entonces yo eso lo veo mucho de los libros de biblioteca con las esquinitas dobladas, eso no se hace. Con un libro tuyo haces lo que tú quieras, pintas, subrayas, doblas lo que quieras, pero con un libro de biblioteca no. Es una cosa que me molesta muchísimo porque es que eso me parece una falta de respeto hacia el servicio, hacia los otros usuarios, hacia el propio libro, que es un libro que se supone que tiene que aguantar mucho, que tiene que pasar por muchas manos. Es una de las cosas que más me molestan en los libros de biblioteca. Obviamente que destrocen el libro también, pero que es que eso es como muy común y creo que hay gente que lo hace sin darse cuenta de verdad de la falta de respeto que supone. Un libro que siempre releeré. Aquí me cuesta mucho decir un solo libro porque yo soy relectora, yo soy gran relectora, yo no puedo concebir la lectura sin relectura, así que muchos, o sea, todos los libros que me llevan a un lugar feliz, todos los libros que me hacen pasármelo bien, todos los libros que para mí son casa, los voy a releer en algún momento de la vida. También me pasa con libros que han supuesto algo o quiero cogerlos despacio y tal. Están como las dos modalidades, pero que siempre releeré, entendido como que releería una vez detrás de otra durante toda mi vida. Son libros eso, que sean más sencillos, que sean hogar, que sean divertidos, fáciles, de estos que te hacen, que te ayudan, esos libros terapia.
Para mí, pues es Agatha Christie, son todos los de Agatha Racing, son todos los de Aurora Teagarden. Los de P.D. James también, son grandes libros para releer. No sé. Bueno, pues entendéis, ese tipo de libros de misterio, que es que son los que a mí pues eso, son mi casita, son mi lugar seguro. En clásicos, uno de los libros que más releo y supongo que seguiré releyendo en algún momento de mi vida es Madame Bovary, que sé que es un libro que es muy odiado por mucha gente, pero que a mí me aporta muchas cosas. Y cómics, los cómics creo que están para releer. Yo releo mucho cómics de DC, algunos. Sabéis que yo tengo obsesión con Harley Quinn, entonces hay muchos cómics de Harley que releo mucho, y uno que leí hace relativamente poco y creo que va a ser de esos que relea un montón, que además es de género negro, súper recomendado, Black Sad. Todos los tomos de Black Sad son maravillosos y los releería una vez detrás de otro porque es que ese color y ese dibujo, madre de Dios. ¿Puedes escuchar música mientras lees? Sí. Sí, yo sí que me pongo música. Es verdad que si tengo silencio, prefiero silencio. Pero hay veces que sí que me gusta ponerme música para ambientarme, dependiendo de qué tipo de historia sea. Por ejemplo, leer terror con música de ambientación me encanta. Luego, también me gusta cuando en los libros se indican como ciertas bandas sonoras o tal. Por ejemplo, con Black Sad, que lo he mencionado antes, lo hice. Me puse como las canciones que aparecían en la historia. Y sí, luego es verdad que depende de la música, o sea, que sea como instrumental o música que no me requiera mucha concentración, pero sin problema. Un punto de vista o varios puntos de vista. Un punto de vista. Yo soy fan de un punto de vista. A mí me gusta que los libros estén narrados por un personaje o por un punto, o sea, por un punto de narrador, que no tiene por qué ser un personaje, que puede ser narrador omnisciente, la tercera persona que te dé la gana o lo que sea. Pero a mí lo de varios puntos de vista para mí siempre va a deslucir la novela. Es verdad que en puntos muy específicos, quizá poner otro punto de vista es la única forma de contar algo. Eso no me molesta, o sea, si un libro está desde un punto de vista, pero en un momento clave te ponen algo desde otro punto de vista porque es la única forma de aportar una información, eso me parece estupendo. Pero esto que se ha puesto de moda ahora, de que cada página esté desde un punto de vista distinto, a mí me parece que desluce. ¿Por qué? Porque yo le doy mucha importancia a los personajes y a mí me parece que para desarrollar bien a los personajes tiene que haber un hilo, una línea más coherente en la historia y menos salto. Pero, de nuevo, en esto sí que yo creo que es opinión súper impopular, porque por algo están tan de moda todos esos libros con 800.000 puntos de vista. A vosotras, a todo el mundo le gusta. Y yo qué sé, pero bueno, es que ya sabéis por mis gustos que quizá yo tengo unos gustos más clásicos y estoy acostumbrada a ese tipo de narración, ese tipo de narrativa más clásica donde alguien me cuenta una historia y me dejan de florituras, y yo es que es lo que busco y es que es lo que quiero. Y entonces, excepcionalmente me puede gustar un libro con muchos puntos de vista, pero mira, es muy raro que un libro con muchos puntos de vista se vaya a convertir en un libro favorito para mí. También depende un poco de que vaya el libro, ¿no? Pero creo que mi tope estaría en 2 puntos de vista. Porque, por ejemplo, en la romántica sí que me está gustando mucho en algunas ocasiones cuando cambia el punto de vista solo a 2 de, por ejemplo, los 2 miembros de la pareja para distinta situación, verla desde uno o desde otro, pero no hay ni saltos temporales ni nada así. Es como, bueno, pues simplemente la misma situación, pero vista desde las carnes de uno a las carnes de otro. Eso, si está bien hecho, pues me puede parecer bien, pero 2, que no pase de 2, por Dios, y sin saltos temporales. Que luego esto también está sujeto a muchas cosas, o sea que igual yo digo esto, pero igual el mes que viene de repente un libro que hace todo eso me flipa y os digo, pues este es mi nuevo libro favorito y tiene 80 saltos temporales y 106 personajes con distintos puntos de vista. Puede ser, puede ocurrir, pero a día de hoy todavía no ha pasado.
¿Lees un libro de una sentada o en varios días? Varios días. A mí no me gusta nada leer libros de una sentada, ni aunque se pueda. Hay libros que perfectamente se pueden leer de una sentada, ya sea porque enganchan muchísimo o porque sean muy cortos. Pero yo tengo la sensación de que si me leo un libro de una sentada, como que me deja menos pozo, como que lo disfruto menos y que se me va a olvidar más rápido, como que le he sacado menos jugo. Es una tontería, pero es una cuestión psicológica simplemente. Y a mí a veces me pasa que un libro a lo mejor me engancha mucho y me leo mogollón del tirón, o eso, que es muy corto, y lo hago aposta. Paro aposta para dejarme, aunque sea unos capítulos finales o lo que sea, para el día siguiente o para otro momento, para tener la sensación de haber tenido al menos 2 sesiones de lectura con cada libro. Vale, la última es ¿a quién etiquetas? Y bueno, es que yo creo que este book tag lo ha hecho como todo el mundo y quien no lo ha hecho está ya nominado. Pero bueno, yo me voy a arriesgar, voy a decir 3 personillas, a ver si no lo han hecho y si es así, pues que lo hagan. Si ya lo habéis hecho o estáis nominados por otra persona, pues olvidáis esta nominación y punto. Rocío de Libros al Alba, porque yo me he visto todos los vídeos de su canal y no me suena haberlo visto, pero también sé que igual está nominada ya, así que si es así, pues te olvidas de mí, que igual me lo has dicho y se me ha olvidado, también te digo. Laura, de Mis Lauturas, si te apetece. Y voy a nominar también a La Caverna del Enano, que es un canal que conocí el mes pasado o el anterior y me parece un canal muy chulo, así que me apetecía nominarle a algo. Ahí quedan esas 3 nominaciones por si acaso no había llegado este book tag a vosotros. Y yo me quedo aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo una vez más que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que en Instagram estoy a diario, y que gracias si dais un like al vídeo y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y que me dejéis en comentarios todo lo que os apetezca de todo lo que he contado, recomendaciones de libros, respuestas a las preguntas, lo que os apetezca, que sabéis que me encanta charlar con todas vosotras. ¡Chao!